Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, continuamos con nuestra saga, que parece que esta saga tiene que ver con la Babilonia, la ramera, involucrando la ciudad, las naciones, las instituciones, la iglesia, nuestra familia, la familia, nosotros mismos, nuestra alma. Es decir, cómo poder salir de esa Babilonia que cae, salir de los pueblos, de las naciones, salir de lo que me circunda, de todo el mal que hay alrededor de nuestra vida, de nuestras circunstancias y de nosotros mismos, ¿sí? Porque en realidad somos la ramera y somos el anticristo, está en nosotros, porque somos sangre caída. Este vendría a ser el cuarto video y el tema que vamos a trabajar hoy sería abandonar a la ramera, no tener miedo ni a la muerte. Bueno, para comenzar siempre hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y bueno, como ustedes saben, en la Biblia habla mucho de esto de irse, de soltar, de dejar, de apartarse, de ser un pueblo apartado, como lo hizo en otros tiempos Moisés con su pueblo. Ahora nosotros lo tenemos que hacer junto a nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente el trabajo es individual. Bien. Quizás no encontremos a nadie que nos ayude a salir y a poder ver esos tiempos y a dónde tenemos que ir y cómo irnos. Pero no es, puede ser un huir físico, pero tiene que ver más con nosotros escapar, bien, interno, salir de ese contexto, bien, donde siempre se ha pecado y donde se ha estado lejos de Dios. Y apartarse de esos contextos y de esas personas. En Lucas 17, 30, del 31 al 33 también nos dice: en ese día en el que el que esté en la azotea o tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. También lo vemos en Génesis 19, 17, del 17 al 26, el 17 y el 26. Y aconteció que cuando cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires atrás de ti, y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Bien, está en Éxodo, está en Proverbios, en Mateo, en Marcos. Bien, nos habla de esto, de salir de al lado o desde dentro de la gran ciudad, de la gran ramera, en el contexto en el que nos encontramos y también lo que está dentro de nosotros, bien, que sacarla de nosotros, expulsarla de alguna manera. Bueno, como siempre les voy a contar historias que tienen que ver con esta temática. Se las resumo en los 4 títulos que tiene cada historia para englobar el sentido de lo que estamos hablando. La primera historia tiene que ver cuando, como en los otros videos que son distintas etapas que nosotros vamos sufriendo en ese salir. Primero nos sentimos como
como que hay algo mal, cuando empezamos a despertar de alguna forma. Sentimos que hay algo mal. Y queremos salir, escapar, pero no sabemos cómo. Entonces buscamos ayuda, porque nosotros no sabemos. Algunos tienen la suerte de encontrarla, ya sea en una iglesia, en pastor, en hermanos, o en distintas lecturas, en canales de YouTube, en programas, en lo que pueda ayudar para que a uno nos dé herramientas y elementos para poder entender lo que nos está pasando y cómo hacer para salir de esa situación. Antes de poder escapar de la Babilonia y escapar de lo que tenemos nosotros, tenemos que aprender cómo salir, cómo dejarla primero, antes de irnos. Entonces, en un primer momento buscamos a alguien que nos ayude, ¿bien? Alguien que nos haga ver que donde estamos sufriendo y estamos muriendo y estamos siendo arrastrados hacia nuestra perdición. La segunda historia es cuando, en el segundo momento, es cuando uno ya sabe que tiene que salir y quiere salir y que lo tiene que hacer por uno mismo. Entonces busca información y esa información es escasa. Y generalmente siempre, muchas veces, está fuera de la verdad. ¿Por qué? Porque los que generan esa información, a no ser que se basen en los padres de la iglesia, en la palabra del Señor, en la Biblia, pero cómo eso nos habla a nosotros, ¿bien? Ahí uno tiene que tener una relación íntima con el Señor para que el Señor comience a revelar qué pasos dar, por dónde ir y cómo hacerlo. Bien, en este camino, Él es el camino, entonces vamos con Él de la mano. Y Él es la luz y el que nos brinda ese conocimiento para poder apartarnos y apartarla de nosotros mismos. En un tercer momento, uno ya sabe, ya ha internalizado la información, ya sabe qué está pasando. Es decir, en el otro video hablamos de los dos grupos, bien, que cuando estamos en la ramera, nosotros pertenecemos a uno de los dos grupos, bien, ya sean los perpetradores, que vendrían a ser los demonios que están en nosotros, y nosotros nos convertimos en eso porque decidimos odiar, decidimos buscar el mal, hacer el mal, pensarlo, sentirlo y llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica, que sea nuestro fruto en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y en otro momento, el otro grupo de las rameras, los que aceptan y aman incondicionalmente al Satanás, al mal, ¿bien? Cuando vemos esto, vemos los dos grupos, los dos equipos, de alguna manera, y ya no pertenecemos ni a uno ni al otro, comenzamos a observar. Y cuando comenzamos a observar, comenzamos a aprender todo esto, esta información que obtuvimos, que el Señor nos brindó, este conocimiento, lo empezamos a aplicar y a entender y a internalizar, ¿bien? Y no tan solo ya sabemos cómo hacerlo, sino que comenzamos a hacerlo. Y en un cuarto momento es cuando nos animamos a salir de ahí. Nos animamos a salir. ¿Y qué pasa? Que cuando damos ese paso, nos da miedo. Nos da miedo y sentimos que vamos a morir. Y creemos que vamos a perder todo y que quizás morimos en el intento. No tengan miedo. El Señor está con ustedes. El Señor los acompaña.
y todo esto lo hacen con él, por él y para él. ¿Bien? Bueno, entonces la primera historia es una familia, ¿bien? Donde hay una madre que ya los hijos la han descubierto, ya sea un país, una familia, una institución, la líder de eso. ¿Bien? Ella, como la han descubierto, ya no disimula, no aparenta, no es hipócrita, no tiene que generar o armar mentiras y manipulaciones, porque ya la han reconocido y ya saben quién es. Como su identidad es develada, ella se comienza a comportar de manera muy perversa, porque ya saben quién es, entonces no tiene que disimular. Y comienza a ser muy agresiva, muy violenta y denigrar y pisar a esos hijos. Ellos ya no aguantan más, no saben qué hacer y comienzan a buscar ayuda. Hay una mujer, cuando hablamos de mujer, madre, recuerden que siempre es el alma, es decir, es indistinto si es un hombre o una mujer, ¿bien? Son almas. Hay una mujer que los escucha y va en su ayuda. Ellos están aterrados, están sometidos, sufren mucha violencia, y el estar sometidos bajo su poder les baja la autoestima, los inhabilita para poder pensar, crear, imaginar y poder salir de esa situación en la que se encuentran. Entonces esta mujer los escucha y acude a ayudarlos. Ella va a ayudarlos y la mujer, cuando esta otra mujer que va a enfrentarla, sabe quién es y le da miedo verla. Porque le tiene miedo, porque tiene mucho más poder que ella. Eso tenemos que tener claro. Cuando en nuestro Señor Jesucristo comenzamos a purificarnos y a estar más cerca de Él, comenzamos a tener mejores herramientas y muchísimo más poder en Él, de Él, para poder combatir el mal. El mal en general y el mal en los demás. A Satanás. A Satanás y sus demonios que están en las personas. Un alma con Dios es invencible. ¿Bien? Entonces ella se aterra, pero se hace la que no se da cuenta, y por temor que esta mujer la destruya, ella es alta, grandota, se enrolla como si se enrollara en una alfombra, y esa alfombra es dorada, y es una alfombra grande, dorada, y está enrollada. Entonces la mujer que viene a ayudar a esos hijos no la puede agarrar. Entonces está enrollada en esa alfombra y ella la toca a la alfombra, y la alfombra es dorada y tiene, parecen como escamas, es áspera, tiene escamas. Está envuelta en esa alfombra dorada, oro, placeres, poder, y llena de escamas. No ve, es ciega. Y la mujer no le tiene miedo, sabe que la puede vencer, hace unos toques sobre la alfombra, orando y exhortándola, y la destruye. Bien, esa sería la primera historia. La segunda historia, bien, la primera tenía que ver cuando no sé cómo hacerlo y no tengo ninguna herramienta, pero ya sé que me tengo que ir. En la segunda historia hay tres detectives que están buscando pruebas para atrapar a un delincuente.
un delincuente muy, muy peligroso, asesino, psicópata, ¿bien? Ellos quieren atraparlo, tener la información, pero lo hacen en secreto, ¿bien? Como una gran investigación para poder lograr ese objetivo. Hay una mujer que tiene toda la información sobre cómo actúa, cómo piensa, qué hace, cómo lo hace, para a partir de ahí, en función de ese conocimiento, poder entenderlo y poder atraparlo. El asesino descubre que estos policías han contactado a la mujer, ya se han conectado con esa mujer para que esa mujer les dé todo el conocimiento posible para poder atrapar a ese delincuente. Entonces le tiende una trampa. Ellos habían quedado, los 3 detectives habían quedado con la mujer, encontrarse en un puente, en el cruce de un río, a un horario. El delincuente, como sabe esta información, va antes al encuentro y les quiere tender una emboscada, una trampa. Atraparlos antes que llegue la mujer y tirarlos a lo más profundo del río, a lo más profundo de las aguas. Asesinarlos antes de que esa información llegue a sus oídos, ese conocimiento llegue a su corazón, a su mente, a su alma, porque era la manera de vencerlo. Y el asesino no quería que ellos supieran esa verdad, que no tuvieran ese conocimiento, porque era la manera que les iba a posibilitar y permitir atraparlos, vencerlo. La mujer, como era una mujer poderosa en Dios, sabe que él va a ir antes. Entonces ella está antes. Lo vence y el asesino no puede atrapar a los investigadores. Se encuentran en el cruce del río, en ese puente, y ella le da acceso a todo el conocimiento para poder atrapar a ese que se había ido, porque ella lo había sacado, no lo había matado, lo había sacado, le había vencido nada más, porque en realidad lo que los tenían que vencer eran ellos. Eran ellos, porque eran sus propias oscuridades, sus propios demonios. El asesino que estaba en ellos también, en cada uno de nosotros, lejos de nuestro Señor Jesucristo, almas perdidas, almas caídas, somos muerte, somos muerte. Y solo pretendemos ante los otros robar, abusar, matar, sacar. Somos muerte. Primero tenemos que vencer esa muerte y ese miedo a la muerte, porque en realidad es el miedo a nosotros mismos, al perder eso que tenemos, esa oscuridad que tenemos, y al enterarnos que somos eso, porque el conocimiento en Dios nos da ese conocimiento, descubrir nuestras propias miserias, que son infinitas, y que no nos dé miedo eso, enfrentar de cara a nuestra propia muerte y darle muerte a ese hombre caído en nosotros. ¿Bien? Obviamente con Jesús. ¿Bien? Ir a la cruz con Él, purificarnos con Él, para ser ofrenda agradable para nuestro Señor. Bien.
Bueno, en un tercer momento, ya pasamos de esto de primero que no sabíamos nada y que necesitamos que alguien nos ayude, después que buscamos información, pero no podemos combatir porque no lo hacemos en nosotros mismos. Y ya en un tercer momento ya hemos trabajado en nosotros, hemos hecho mucha liberación, depuración, perdonar, que eso no se preocupen, que nuestro Señor Jesús los va a ir guiando para ir mirando esas oscuridades que siempre tienen que ver con nuestros traumas, ¿bien? Con nuestros traumas de pequeño, con todo el daño que nos hicieron. Y es ir yendo a esos lugares, recordando la situación que pasamos en esos momentos, entenderla ahora con el nivel de comprensión y de conocimiento que tenemos, perdonarlo y soltarlo. Pero eso se tiene que presentar, no lo tenemos que buscar nosotros. Nuestro Señor Jesús lo pone cuando estamos preparados para que lo veamos. Lo miramos con Él porque Él lo muestra. Y lo liberamos, lo sanamos y lo perdonamos con Él, porque es a través de Él, de su Espíritu Santo, que podemos hacerlo. ¿Bien? Así que no anden buscando. Solamente revisen en ustedes y tengan tiempo para estar con el Señor y que les muestre esas oscuridades y se las va a mostrar. En la cotidianeidad, con la gente que los rodea, con lo que leen, con lo que ven, siempre van a estar las señales. Solamente que tienen que estar atentos al Señor y en constante oración. La oración tiene que ser constante y el pensamiento solo centrado en Dios, en nada más que Dios. Bien, entonces en un tercer momento uno ya sabe dónde están los dos grupos, bien, dónde están los demonios y dónde están las rameras. ¿Qué pasa? Bueno, en los videos anteriores hablamos de esta ciudad, cómo estaba compuesta, cuando estaba la ciudad caída, la tierra, que estaban estos dos grupos que no se identificaban. Bueno, llegamos a la conclusión que eran el extremo de una misma realidad, ¿bien? O somos uno o somos lo otro cuando somos caídos, bien, cuando no hemos tomado a nuestro Señor Jesús, cuando somos personas normales sin Dios. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ya empezamos a verlo a los dos grupos. Estos dos grupos son los que gobiernan en todo sentido. Están en las naciones, en los gobiernos, en el poder, en las instituciones, donde trabajamos, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Están en todos lados. Pero son los dos poderes que hay. ¿Y qué pasa entre esos dos poderes? Permanentemente hay discusiones y disputas. Aparentan disputas. ¿Bien? Les cuento la historia y seguimos sobre esto que estamos analizando. Hay una reunión, bien, y ha salido ganador un grupo porque en realidad gobiernan los dos, pero se turnan el gobierno, bien, o el poder. Primero hay oportunidades en que están los demonios en el poder y hay oportunidades que están el grupo de las rameras en el poder. Los que odian y las prostitutas del poder y de Satanás, ¿bien? Pero entre ellos compiten constantemente y eso es lo que más les agrada, es decir, eso es lo que hace mover la rueda del sistema, la constante competencia entre los dos grupos. ¿Qué pasa? Que los dos grupos se odian profundamente. Se odian, se desprecian. Entonces el grupo que ha ganado comienza a dar sus leyes, si sería en una nación o en un gobierno o en una institución gigante o en un trabajo o donde sea, donde uno está en relación social con otros.
ese grupo que domina en ese momento, sea uno o sea el otro, no importa, se turnan, da los parámetros de cómo se van a mover o se van a desarrollar en ese periodo que ellos gobiernan, o manejan, o conducen, o dirigen, o coordinan. Y el otro grupo los mira como diciendo, sí, seguramente, con desprecio, con ira, con odio, y constantemente se están agrediendo, provocando, lastimando, hiriendo un grupo con el otro. Pero se da cuenta una persona, esa persona que ha pasado por las primeras 2 etapas, que ya ve que es una farsa, Mueven el sistema, lo mantienen vivo el sistema, vivo, en funcionamiento, alimentan el sistema. Pero lo que los une, en realidad, en esa competencia, es el interés personal, el interés. Nosotros nos quedamos callados, hacemos la pantomima que discutimos con ustedes, y ustedes gobiernan y tienen el poder y tienen acceso a todos los bienes y riquezas. Pero después nos toca a nosotros. Por propio interés los dejamos, porque después estamos nosotros y ustedes hacen el rol que nosotros hacíamos. Y así continúa. Cuando estás dormido, no ves este juego, no sabes que están esos 2 grupos distintos. Ya cuando empezás a entenderlo y estar afuera, empezás a observar. Tranquilo, porque tenés que aprender a cómo moverte, a cómo relacionarte sin que te lastimen o te maten, te lleven a la muerte, te destruyan psicológicamente, emocionalmente, y hasta pueden matar tu alma, ¿bien? Porque te destruyen. Entonces uno comienza a caminar más sigilosamente, más sabiamente, y aprende cómo son, qué características tienen, qué hace uno, qué hace el otro, cómo moverme, cómo hablar, qué hacer, ser prudente, ser sabio, ser paciente, ser amoroso, exhortar y enojarte cuando tiene que ser, no ser pasivo, no aceptar todo lo que te imponen o te dan, o obedecer a aquello que está fuera del Señor, pero ser manso, ser astuto y manso. Y solo el Señor te puede dar esas herramientas, porque estás, miren las otras 2 historias, en una no podés salir, en la otra, si intentás salir o adquirir conocimientos, te pueden matar. Entonces hay que ser totalmente astuto para poder aprender dentro cómo voy a salir sin que sea atrapado. Cuando salgo desde afuera, adquiero más fuerza y ahí recién puedo venir y vencer. Si el Señor lo solicita, si no, hago lo que el Señor me ordena. Bien, ahí ustedes van a escuchar, van a sentir, van a ver cómo se van a mover en esas instancias. Bien. Bien. Y en un cuarto momento, ya cuando salgo, hay una mujer que sale y escapa. Bien. Pero ella no sale porque quiere escapar, sino porque tiene que salir para hacer algo muy importante. Tiene que salir para seguir su camino y hacer cosas que se requieren y que sí o sí las tiene que hacer, y que lo tiene que hacer esa mujer y no otra. Es la única que lo puede hacer, porque para eso está, y esa es su función, es su trabajo. En el contexto en el que había estado,
primero no podía salir porque es como que estaba atrapada y estaba totalmente sometida. Con cierta ayuda logra salir, con muchas herramientas logra aprender, con esas herramientas y ese conocimiento logra llevarlo a la práctica en un contexto con otros y consigo misma. Entonces ya emprende camino para ir a hacer, ya aprendió, ya sabe, emprende camino para ir a hacer lo que tiene que hacer en ayuda a otros, porque ya está preparada, ¿bien? Es un alma que ya está preparada, el Señor ya la preparó para ir a cumplir su misión. Pero eso genera miedo también, porque cuando salimos solos, no salimos con otro de la mano, lo tenemos que hacer solos. Bueno, ella toma su auto, un auto pequeño, blanco, y sale. Es de noche y le da miedo. No le importa, lo mismo sale. Cuando está conduciendo en la ruta, ya es de noche, le da miedo conducir de noche, pero ella conduce en la noche, en el camino de noche. Y va en su autito. Pero ¿qué pasa? Que los frenos se le han roto y no frena, su auto no frena. Y continúa el auto. Entonces más terror le da, más miedo le da. Pero sigue, continúa. Nada la podía parar. Se cruza un hombre en bicicleta, casi lo atropella y no logra esquivarlo y puede seguir. El hombre la insulta en el camino y ella sigue, aunque le insulte. Tenía miedo de escapar, tenía miedo de hacer lo que tenía que hacer, aunque tuviera todo el conocimiento que tenía y sabía lo que tenía que hacer. Y tenía miedo ya no de que no la dejaran salir, o que la lastimaran, o que la mataran, sino miedo de lastimar a otros. En eso de que como conducir tu propia vida, aprender a manejar, aprender a parar cuando tenés que parar, avanzar cuando tenés que avanzar. Tiene que ver con tus traumas también. Te hicieron creer toda tu vida que no eras capaz de conducir, que no eras capaz de ser líder, que no eras capaz de llevar lo que tengas que llevar a donde lo tengas que llevar. Bien, hay que revisar todas estas cuestiones internas. Esto me hace acordar a algo personal. Yo vengo de un entorno, de una familia narcisista, bien, padre, madre, hermano. No lo sabía. Cuando empiezo a tener una crisis emocional, afectiva, no sabía qué me pasaba, y era en realidad el contexto en el que estaba. Comienzo a buscar información, obviamente que atravieso millones de pruebas y de dolores. Comienzo a buscar información y empiezo a entender esta patología, bien, bueno, este problema en el corazón, en la mente de las personas. Salgo de mi familia y salgo de un matrimonio donde mi marido tenía las mismas características, obviamente, porque nunca lo había entendido. Cuando era chica me crié y aprendí a convivir con esos parámetros de persona, y obviamente uno lo busca, lo atrae cuando sale al exterior. Y cada vez que yo salía de una situación donde estaba atrapada con este tipo de personalidades, tenía un accidente. Sí, tenía un accidente. Es como
que me daba miedo. ¿Bien? No sabía qué me pasaba y me daba miedo decir, bueno, ya tengo que salir de acá, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Nadie te va a querer, nadie te va a apoyar. ¿Cómo salir de ahí? Y cada vez, por ejemplo, es dentro de una pareja que tenía, que era igual, tenía las mismas características, ya no aguantaba más y tuve un accidente. Bueno, ahí pasó el tiempo y bueno, pude salir de un trabajo donde tenía un jefe muy grosso, también. Y antes ya estaba cansada, estaba abrumada, no entendía qué me pasaba y bueno, tuve un accidente y salí. Y con mi esposo también, ¿bien? Ya habíamos llegado a un punto que supuestamente yo era la que tenía la culpa, no entendía qué me pasaba y bueno, estaba tan abrumada que también choqué en una camioneta que tenía. No fueron accidentes grandes, pero podría haber muerto, ¿bien? Podría haber muerto. Y ahora con estas historias que el Señor de alguna manera te las cuenta, me di cuenta que me había pasado eso. Al ir analizando y viendo, cada vez que he intentado, que he llegado al extremo ya, he tenido un accidente. Pero es mi propio miedo. Miedo porque uno tiene miedo porque no sabe dónde está, porque no sabe cómo hacerlo. Primero tiene que entender dónde se encuentra, entender qué está pasando, tener el conocimiento de ello, poder tener las herramientas para poder moverse y poder limpiar, sanear, perdonar todo eso que uno tiene, porque lo tenemos nosotros, todo lo tenemos nosotros, todo está en nosotros. Y cuando nos animamos, es la prueba. Y seguro que nos va a pasar muchas cosas, porque Satanás, desde que hemos nacido, nos ha estado atacando. No quiere que seamos lo poderoso que somos, los reyes y las reinas que somos. Bueno, este es el aprendizaje de hoy. Un gran abrazo, un cariño a nuestro Señor Jesucristo, y que todas estas palabras resuenen en su corazón. Lo consultan con nuestro Señor, que estoy segura que les va a ser de muchísimas bendiciones. Hasta pronto.